me di cuenta que efectivamente tenía una orden de aprehensión, que la había emitido un agente del Ministerio Público y que era muy seria y que de veras no había posibilidades de que anduviera en la calle o qué más pudiera tener, por haber tomado unas fotos en frente de un cuartel militar. Entonces me dice, oye, pues sí, tienes un problema muy grandote porque te están acusando de un delito que son más de 40 años de cárcel, entonces no va a haber amparo que te proteja. El día anterior había habido se habían llevado presos a 13 autodefensas que ahora eran de policías rurales o defensa rural, que estaban autorizados, andaban uniformados y todo lo demás. Entonces habían hecho un operativo para llevarse a una persona y no se llevaron una, se llevaron 13. Entonces nosotros habíamos cubierto ese evento. Los amigos de los compañeros de los autodefensas rurales fueron a reclamar al cuartel que les entregaran los presos. Dijeron que en el cuartel no había nadie y pues ahí forzaron la entrada del cuartel, hicieron que lo abrieran y se pasaron pues como unos 4 metros adelante de donde está la entrada del cuartel. Como a mí me quedaba el sol en contra, le pedí que yo vi que era el oficial, le pedí que si me daba permiso de pasar a tomar unas fotos y me preguntó que si yo era también de parte del contingente que había ido a hacer los reclamos. Le dije, no señor, yo soy periodista. Traía un chaleco negro con el logotipo de ATI Noticias. Sí, dijo, puede pasar. Fue verbal la comunicación, pasé, hice las fotos. Cuando ya me retiré, le di las gracias y me puse a enviar las fotos por WhatsApp. Así fue. Yo siento que los intereses económicos que se conjugan en la región y los intereses de los grupos que están un poquito al margen de la ley, no querían que se manejara la información o lo general de lo que estaba sucediendo en esa región. Estamos totalmente indefensos cuando la administración de la justicia te quiere agredir como medio de comunicación, ya sea como empresa o como persona, te va a agredir y va a tener todos los recursos a su favor y tú todo en contra. Te derrumbas en todos sentidos, en que pues, es posible que te quedes sin casa, no tienes ingresos, aunque te contraten en algún lado, tú estás viendo que de todas formas la agresión hacia los periodistas se va incrementando cada día más y más. La verdad no sé qué hubiera hecho, no pasó por mi mente porque la respuesta fue muy rápida de Propuesta Cívica y ya me dijeron cuál era mi circunstancia y ya también les platiqué cuál era mi circunstancia en todos sentidos, familiar, de trabajo, pues que no estaba trabajando en nada, me dejaron de pagar y se acabó la labor periodística. Me dice Natalie, ya no tienes problema, Emilio, ya salió, ganamos el amparo. Yo pensé que iba a salir a la calle así a a pasearme a todos los demás. No sales y si sales volteando para atrás y para adelante y con mucha ansiedad de que no sabes si te están persiguiendo. Y entonces eso te cambia todo porque pues, no andas tranquilo en ningún lado. Yo creo que nadie conoce el precio de la libertad hasta que te sientes agredido en ella. Y yo creo que no hay nada más hermoso en la vida que ser libre, pues, física y mentalmente, porque si te cortan la libertad, te cortan todo, pero si además te están agrediendo y tienes que andar a salto de mata, pues yo creo que es lo peor que puede pasarle a una persona.